Eh, Buenos días con los colegas que nos están viendo en el Facebook de INLADES. Vamos a dar inicio a la jornada internacional Crisis del Estado, Criminalidad, Reforma del Sistema de Justicia e Independencia Judicial. Esta es la última fecha de este seminario y hemos invitado al profesor Miguel Ángel Villalobos Caballero. Él es profesor de Filosofía de Derecho y integrante de la Asociación Internacional de Fiscales con sede en Europa. Él nos trae ahora el tema ética en la magistratura y en la función judicial. Le concedemos el término de 30 minutos, estimado profesor, para que comience con su exposición. Muchas gracias, doctor Ricardo, a los organizadores y a los que están presentes. Lo bueno que tiene estos sistemas virtuales es que independientemente de la asistencia del público físico, queda grabado y puede ser difundido. Esta mañana es muy importante para nosotros en esta jornada por cuanto el tema de moral, ética y el derecho o la magistratura o la función pública es sumamente importante en tiempos de crisis política, social, jurídica, económica. Nosotros hemos visto, por ejemplo, yo casi en mis 32 años en la función pública como magistrado, de que el punto por fortalecer siempre en cada gobierno es cómo fortalecer la función pública. Y realmente la función pública tiene ya descrita tanto sus principios, sus deberes, sus prohibiciones. Por ejemplo, cuando uno habla de función pública, hay que acordarse de la ley del Código Ética de la Función Pública que se publicó el 12 de agosto del 2002. A la fecha, 22 años. ¿Y en qué gobierno se dictó? Acá está la firma de Alejandro Toledo. Entonces, este es como un ejemplo, ¿no? O sea, de repente ese hombre quiso hacer algo bueno, ¿no? Al menos publicando un código de ética con principios como el respeto, la idoneidad, la lealtad al Estado del Derecho, deberes como neutralidad, transparencia, responsabilidad y prohibiciones como obtener ventajas indebidas. Sin embargo, en estos 22 años, ¿no? Hemos visto que además de la inseguridad ciudadana que sufre este país, también sufre de corrupción. Ya los historiadores nos habían dicho que la corrupción existía desde la colonia y en el Perú, una vez fundado, hace más de 200 años, continuaron estas viejas prácticas negativas. Todas las instituciones en nuestro querido país hacen los esfuerzos necesarios, desde los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, las instituciones autónomas, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones y otros. Pero siempre estas limitaciones de tener un país idóneo, transparente, ¿no? Empático, porque siempre ha habido esa división entre autoridades y ciudadanos.
No olvidemos que en 1789, con la Revolución Francesa, ese documento internacional, o conocido internacionalmente como los derechos del hombre y el ciudadano, decía, no, este documento se hace para hacer recordar a las naciones que la corrupción es negativa, los gobiernos deben cuidarse, deben aprender a rendir cuentas y a gozar plenamente el concepto de libertad, propiedad, ¿no? Y Estado. Pero, como decía también Norberto Bobbio, si parasen las máquinas, la tecnología, la ciencia, que, que se ha disparado terriblemente, pero el concepto humano, el hombre, el sentido, ¿no? La trascendencia se ha paralizado, ¿no? Como una cuestión estadística, una torre muy alta de ciencia y tecnología y una pequeña torre chica, baja, ni mediana en nobleza, en valores. Entonces, esta ley del Código de Ética de la Función Pública realmente no va a servir, no digo no sirve, porque a muchos nos ha servido, pero no va a servir como para elevar ese indicador, esa torre en el funcionario público. Así, por ejemplo, nosotros podíamos elegir, aparte del artículo 6, que nos habla de los principios, ¿es así? Lealtad al Estado de Derecho sobre todo, el artículo 3. El artículo 3 nos dice sobre la función pública, son fines de la función pública, el servicio a la nación. Para la gente que hacemos un poco de filosofía, siempre hemos visto eh, dos elementos importantes, la esencia y la consistencia. Por ejemplo, ¿no? Si yo les digo a ustedes qué es un ser humano, seguramente se van a representar una persona, cabeza, tronco, extremidades, algo más por ahí, ¿no es así? Que nos dé la idea de lo que es un ser humano. Pero en filosofía simplemente esas son como las características, como yo les podría decir de una silla, su respaldar, las cuatro patas, ¿no es así? Pero en sí, ¿qué cosa es el ser humano? Y muchos habían dicho que el ser humano es razón. Eso es mentira. El ser humano tiene la razón, pero hay que activarla para hacerla razonable. Porque ¿por qué América Latina sufre de tanta corrupción si a su vez tiene bastantes códigos que nos hablan de transparencia? Porque el ser humano está fallando, o ese es su ADN. ¿Es así? Pero no lo creo, porque si fuera su ADN, todos serían de una misma condición. Entonces, cuando uno dice qué es el hombre, ya no sé si es el hombre, no, qué es la persona humana, entonces dicen básicamente dos características importantes que por donde voy la recalco para hacer recordar. Primero es la dignidad. Pero hay gente que mezcla, por ejemplo, el tema de la dignidad como algo que alguien te puede perjudicar tu dignidad. No, no es así. La dignidad es algo que te enaltece por solo ser un ser humano, vivo, trascendental. No hay, y esto no depende de las características, si es un campesino, si es un obrero, un canillita, un alto funcionario del Estado, no, si es chino, es ruso, no. Basta ser una persona con características humanas para tener dignidad. A los que no son de este país, por ejemplo, le digo que aquí han ocurrido muchas situaciones que permiten entender el concepto de dignidad. Desde, por ejemplo, Tupac Amaru, ¿no es así? Que fue ejecutado, ¿no es así? Desmembrado en una plaza pública al sujetarle los brazos, los pies a cuatro caballos.
¿Se perdió la dignidad? No. Él era una persona importante en la historia del país y demostró heroísmo. Sí, esos valores que se han perdido, porque heroísmo no solo se requiere cuando hay una guerra, heroísmo se requiere también cuando tienes vida interna en un país, respetar la democracia, las reglas del derecho, ¿no es así? Las funciones de los aparatos e instituciones del Estado. Heroísmo que, por ejemplo, les cuento a los extranjeros que podrían estar por ahí como Cáceres. Cáceres es una figura en el Perú que a pesar de que perdió una batalla, la batalla de Huamachuco, ¿no? Fue una persona brillante. ¿Por qué? Porque su mentalidad no era del fracaso, su mentalidad no era de la austeridad, era de la abundancia. Miren, ¿ah? Siendo primero militar y luego 2 veces el presidente de este país. ¿Qué diferencia con otros presidentes que hemos tenido? O sea, dice, yo voy a ir a la guerra, pero no voy a morir en la guerra. Yo tengo que seguir viviendo porque tengo muchas cosas que hacer por este país. Entonces, para hablar de ética, hay que hablar de la ética no en consistencia, sino en esencia, para saber su trascendencia, el deber ser, por ejemplo. Entonces, un humano es dignidad, como cuando la Constitución del año 79 o la Constitución de 1993, que ahora le quieren regresar la firma al expresidente Fujimori, ¿no? ¿Qué dicen ahí en el artículo 1? La dignidad es lo más importante en una persona y por tanto le tiene que importar a la sociedad y al Estado. Y cuando una persona en la vía democrática es lastimada en su dignidad, el Estado y la sociedad tienen que reincorporársela. ¿No es así? Para que tenga sentido una constitución política del Estado. El otro elemento, hablando ontológicamente, ¿no? De la persona es el concepto de la libertad. Ese concepto de la libertad lo escuché yo a mis maestros, como hay una agüita por ahí, como al doctor Carlos Fernando Cesareo. ¿De quién? Ricardo, disculpa, hay una interferencia. A ver, Por eso dijiste que después de lo que no le fastidiaran capaz. Ah, a ver, Ricardo, Sí, sí, ya, ya ya, debe ahora sí, apagar su micrófono. ya está bien, continuemos. Entonces, este concepto de la persona con dignidad, que la dignidad eh, no es prestado, ¿ah? No se pierde, porque yo siempre apoyo la teoría de los existencialistas como Sartre, cuando decía uno es lo que hace, ¿no? Uno es lo que hace. Si roba es ladrón, si mata es asesino, si miente es mentiroso, y siempre lo recalco, él no lo dijo, lo agrego yo, ¿no? Si dices o haces estupideces, eres estúpido. En el buen sentido, ¿ah? No como tara, sino como una cosa que demora en aprender, ¿no? Entonces, el concepto de la dignidad es fundamental. El otro concepto como esencia del ser humano para entrar en el contexto de quiénes somos para saber qué debemos hacer, o sea, la ética del magistrado y la función pública, es el concepto de libertad. Y me acuerdo cuando yo ingresé antes de los 18 años a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un viejo profesor ya fallecido casi a los 94 años, Carlos Fernández Cesareo, uno de los creadores de la teoría tridimensional del derecho, derecho como norma, derecho como valor, como hecho. Es así que decía, ¿no? Hasta una persona que queda detenida, que va a prisión, ¿no? En una celda de 3x3. Entonces, vemos de que de repente tiene limitaciones, decía él, ¿no? Limitaciones en ser libre, porque no puede ir más allá de ese 3x3, pero no pierde algo, decía él, la esencia de pensar, de dialogar, de generar nuevas ideas, de mover al mundo, ¿sí o no?
Porque cuando una persona pierde su libertad, solo pierde la libertad de tránsito, pero no pierde la libertad inherente, que es pensar libremente y soñar, rectificar. Tal vez, por eso que yo repito la palabra del viejo maestro cuando decía la libertad está tremendamente limitada, decía, pero nunca terminada ni acabada mientras haya vida. Esas dos palabras ontológicas de la persona, libertad y dignidad, es lo que tiene el ser humano como libre albedrío para decidir si su vida va a ser noble o su vida, disculpen la palabra, la va a ser una porquería. Pero aún así hay libertad de decisión. Dentro de este mundo de dignidad, libertad de la persona, ¿no? Y la ley de ética y otros reglamentos y principios que podemos tener, nosotros vemos de que este esfuerzo del 2002 por tener una ley de código ética que no ayudó mucho, porque tenemos altos índices de corrupción. En el artículo 3 dice, son fines de la función pública. Dice acá, el servicio a la nación. Y entonces por eso hablaba de Cáceres y de esos antiguos héroes o precursores de la nación peruana, porque ¿qué significado ontológico, filosófico tiene la palabra nación? Aparte de ese concepto constitucional de territorio, ¿no? Con personas y con una constitución. ¿Qué cosa es servicio? Esa palabra servicio significa transmutarme, irme de mí como funcionario y servidor público a la comunidad, hacia otros. ¿Cuánto significa esos otros? O yo ya en un pedestal de autoridad, me imagino un monarca. No puede ser, porque vivimos en un estado de derecho o un intento de vivir en un estado constitucional del derecho donde las instituciones coordinen, no se encuentren en conflicto, dando más bien pena que valer la pena. Este fin del servicio a la nación le está diciendo al servidor público y entre ellos al magistrado, no te olvides, por esa puerta donde ingresaste, algún día saldrás, porque es un servicio, no es un regalo ni un don. Entonces, una persona con ciertos criterios sociológicos, antropológicos, filosóficos, políticos, debe entender que como en la época del gran Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Se busca lo bueno, lo bello y lo justo, que era atributo de los filósofos, pero no es así. El funcionario público, yo creo que debe aprender básicamente a ser transparente, a ser empático, significa no ser abusivo en el cargo, manejarlo como si fuera una chacra entre entre peones y patrones. No, eso ya no debe existir en la mente, bueno, en la mente bien educada de un magistrado, en la mente bien educada de un funcionario o servidor público. No adueñarse de las ventanillas, manejando los horarios, las caras, los disgustos, los caprichos y hasta las locuras morales. Porque la ventanilla significa el que sirve y el que está afuera, el que debe ser servido. Y eso es lo que enaltece, ennoblece una fusión. Entonces, cuando dice el servicio a la nación, es eso. Primero la nación y luego el servidor público, que incluye, de acuerdo a la ley, funcionarios y servidores. Un segundo fin de la función pública es obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. Cuando entra un partido de determinada línea, quiere vender las empresas públicas. Cuando entra otro partido, quiere privatizarlas o disculpen, nacionalizarlas. Entonces, yo creo que América padece desorientación. Independientemente de que cada país tenga una línea, ¿no? Yo creo que debe haber un programa iberoamericano o sacando a España un programa latinoamericano de retos al siglo XXII. O sea, ya hay que pensar ya, no en retos de 20 o 15 años,
porque vemos que la vida recorre rápidamente. Ahorita ya estamos prácticamente un cuarto de ciclo del siglo XXI. Y tal vez a finales de la mitad, muchos ya no estemos acá, pero hay que dejar algo, pensamiento humano vivo, dialéctico, dinámico, de que estas leyes no son para cuadrarse, para ponerse en una pared como un cuadro, sino para caminar con ellas, porque la ética no es algo que se copia, se imita, se vive, ¿no es así? Pero si no lo eres, te educas o te reeducas en respeto, en idoneidad, en lealtad, porque solo así puedes obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal. Ni siquiera se advierte un buen diálogo entre autoridades y personas, y eso es gravísimo si eres de alto nivel, salvo en eventos académicos. Entonces, yo creo que esta del Código de Ética, en esta primera parte, por si acaso, la ley 27.815 del 12 de agosto del 2002, léanlo, es hermosa en palabras, en intenciones, pero nosotros debemos cumplirla. En la segunda parte, ya la ética especial de abogados, jueces sobre todo, yo les había hablado en una oportunidad la importancia del tema de la experiencia jurídica. Nosotros acabamos de escribir un texto, fresquito nomás, un texto que se llama La ética de Bangalore, y es perfecto para este tipo de evento. Se llama así, así que Ricardo me pide, además que ya le di uno, le saca una copia, autorizo, lo escanea y se lo paso a todos ustedes. La ética de Bangalore, argumento de éticas contemporáneas. ¿Por qué digo argumento de éticas contemporáneas? Porque no hay una sola ética, hay varias éticas. Una de ellas es la ética de Aristóteles, la ética de Kant, la ética de los realistas, la ética de los positivistas, la ética de los moralistas. O sea, siempre es como algo como una sombra. Dos cosas no se puede apartar del ser humano, ni la moral ni el derecho, porque donde vaya siempre va a ser aplaudido o pifiado, y donde vaya siempre habrá reglas de derecho y principios de derecho, porque es lo inevitable a la coexistencia humana. La ética de valores, qué hacer, qué saber y qué esperar. Palabras kantianas. Esto es evidentemente filosofía del derecho. ¿Qué es lo importante, por ejemplo, de la ética de Bangalore que deben saber ustedes? Que se llama Bangalore porque fue hecho en una ciudad en la India llamada Bangalore allá por el 2000, y entonces las Naciones Unidas no recoge de esa diversa cantidad de valores solamente 6. Por ejemplo, independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y 2 en 1, competencia y diligencia. Y entonces yo, como profesor de la academia, en los cursos de ética judicial que enseño ya buena cantidad de años, ¿no es así? Y hasta donde se me permita, ¿no? O hablando con varias personas dedicadas a este tema de las virtudes, los valores, yo creo que no solo hay que saber la cantidad exacta de valores o virtudes, sino también saber ontológicamente qué significa ser independiente. Usted podría ser independiente si recibe órdenes de alguien superior en en su empleo, en su función, que transgrede las normas de la propia institución. Yo creo que no. Usted podría ser independiente de los otros órganos del Estado ante una llamada telefónica de un presidente de la República, de un premier, de ministros, siendo juez. Yo creo que no habría independencia, habría dependencia, porque todos los valores tienen, así como tienen jerarquía, también tienen polaridad. Donde hay independencia, que es lo positivo, también hay dependencia. El otro valor, por ejemplo, apreciado, ¿no? Imparcialidad. Yo creo que yo no podría ser juez, por ejemplo.
La verdad, soy un terrícola, porque ser juez significa un sueño hecho realidad, imparcial, independiente. Por eso que hablaba de la famosa neutralidad. O sea, ¿cómo evitar las pasiones? ¿No? Si yo tengo un enemigo ante mis manos y nadie lo sabe, ¿cómo saber que no va a haber un sesgo, una limitación que me provoque dañar, perjudicar? Imagínense, ¿no? Entre partidos políticos, la Junta Nacional o el Consejo Nacional, y por ahí alguien no es de esa línea, podría, ¿no? En cualquier Bolivia, no sé, Venezuela, esos países que están por ahí, imagínense que estarían luchando terriblemente entre ser imparcial o parcial, porque si algún día una persona llega al poder, realmente es lastimoso si tiene algún tipo de limitación. Yo compartía con el doctor Ricardo hace poquito, a propósito de esta conferencia, eh, un pensamiento que se lo voy a compartir con ustedes porque considero que es importante. Miren lo que ponía acá, a propósito de la imparcialidad. ¿Cuándo se conoce el equilibrio moral de una persona? No, no físico. ¿Cuándo se conoce el equilibrio moral de una persona? Y como Sócrates me pregunto y me respondo, ¿no? Cuando está en un cargo de poder. O sea, cuando estás en la ventanilla ahí, en algún ministerio, cuando trabajas en el aeropuerto Jorge Chávez y tienes que revisar las maletas, o cuando trabajas en una zona fronteriza, o eres director de un colegio, o eres juez, presidente de una sala u otro. Cuando estás en un cargo de poder, pues no está atenta a sus deberes. Y ahí coincido con Kant. La gente se ha enamorado del concepto derecho, pero no de derecho con D mayúscula, sino de derecho con D minúscula, que significa que tengo yo para ejercerlo, mi sueldo, mi remuneración, mi prestigio, yo, pero el deber, lo que dice el código de ética, el servir, el transmutar de ese egoísmo natural a ese concepto de cooperación, solidaridad, que solo se puede encontrar en los valores del derecho. Cuando está en un cargo de poder, pues no está atento o atenta a sus deberes, sino a sus caprichos. Dios mío, como un niño, como un infante, o a algún lado oscuro, porque caras vemos, corazones no sabemos qué habrá en ese cerebro para actuar como actúa. ¿No es así? Y provoca las noticias. Consecuentemente, se vuelve arbitraria y, como diría Kant, el filósofo de la Ilustración, moralmente despreciable. O sea, yo creo que haciendo síntesis, aquel que es funcionario y servidor público, aquel que es magistrado, lo único que tiene que lograr a través de los años es no ser moralmente despreciable. Y para evitar están los códigos de ética, está el código de Bangalore. Cuando te pide además de independencia e imparcialidad, integridad, que es sumamente difícil. Ya si viene una persona cojeando desde la familia por X motivos de la vida, es difícil que siendo magistrado pueda ponderar y llegar a ese tipo de valores o virtudes. ¿Es así? La independencia, la imparcialidad, la integridad, la corrección, el de igualdad. Yo a veces veo videos en el YouTube de ciertos magistrados maltratando a otros magistrados. O sea, qué mal gusto, ¿verdad? Por el trato humano, como si fueran épocas antes de la emancipación, en plena Santa Inquisición, hasta de la época de los picapiedras. Dios mío, ¿es así? Donde han roto todo lo que es sistema de igualdad, igualdad en el trato, consideración, porque la persona es el fin supremo de la sociedad del Estado. Y por último, ¿cuántas personas, por ejemplo, son
incompetentes o no son diligentes. Por eso exige este famoso principio de Bangalore, la competencia, la diligencia. Yo, ¿verdad? Espero mucho de esta generación, que no es la generación de Unamuno, de Miguel Unamuno, ¿no? En 1900, donde había Ortega y Gasset y grandes pensadores y transmutaban en una misión de una comunidad nacional, internacional mejor, pero que parece todo tenemos, armas atómicas, declaraciones de guerras, buena tecnología, pero tristeza humana cuando vemos que el otro daña al otro. Yo creo que es lo importante. Pero ustedes también me podrán decir, profesor Miguel Ángel, ¿usted no cree, no, que no basta señalar el problema, sino también habría que señalar la solución? Como cuando yo le pregunto a ciertos magistrados cuando viene, ya, este es el problema, ¿y cuál es la solución? No, yo solo le traigo el problema. Yo quisiera, antes de cumplir mis 30 minutos, hablar de un gran pensador justo de la época antigua, Aristóteles, que en su Ética de Nicomaco no entendió no la consistencia de la ética, sino la esencia, la trascendencia de la ética, como diría Adela Cortina, no la virtud como excelencia, no como mediocridad, ¿sí o no? Porque cuando hagas algo bien, hazlo o no lo hagas. Me acuerdo inclusive de mi niñez, Doctor, un allá minuto para terminar. sí, Un minuto allá para en el terminar. Callao, no se preocupe, allá en el Callao, cuando quería ser Boy Scout, decían, habían 4 personas y tiraban la bandera. Unos no se esforzaban, otros la dejaban caer y otros hasta se golpeaban. Cuando hagas algo, hazlo bien. Mejor no hagas nada si lo vas a hacer mal. La ética de Aristóteles, con su dorada mediana, siempre escoge la virtud entre 2 extremos o 2 errores. Es lo mejor que podemos hacer en todo tipo de conducta humana. Muchas gracias, doctor Ricardo. Gracias Ahí. a usted, profesor, por su participación. Vamos a presentar a la doctora Mildred Valdivia Acuña. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con postítulo de segunda especialidad en Derecho Administrativo y egresada dentro del 10º superior, con estudios concluidos de la maestría en Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad del Pacífico y de la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, autora de diversos artículos académicos a nivel nacional e internacional. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de Derecho Público del Perú. Doctora Mildred Valdivia, puede usted intervenir. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para poder hacer una breve reflexión acerca del proceso contencioso administrativo. Me disculpo por la cámara, he tenido un accidente ayer y bueno, tengo que disertar sin la cámara, pero estoy muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Básicamente, la reflexión de hoy va a abarcar sobre si es que el proceso contencioso administrativo puede ser un mecanismo o puede convertirse en un mecanismo idóneo para la tutela de derechos sociales. Esta investigación data del año 2021-2022 y fue parte de un compendio de artículos en donde se me invitó, ¿no? Se me invitó con esta temática a propósito de los 20 años de la ley del proceso contencioso administrativo para hacer una reflexión acerca de lo que nos faltaba respecto a las mejoras, ¿no? En la ley del contencioso administrativo. Entonces hice esta investigación acerca de la actual lectura que le tendríamos que dar al proceso contencioso administrativo
y si es que puede convertirse en un medio idóneo para la tutela de derechos sociales. Antes de poder darles brevemente cuáles fueron mis conclusiones acerca de esta pregunta general, creo que es importante partir por señalar el contexto histórico, ¿no? Debemos partir por señalarles que la materia contencioso-administrativa propiamente no existe o no existió hasta la vigencia de la Constitución de 1979, en donde en el artículo 240 se le reconoce su aplicación contra todos los actos de la administración pública, específicamente las acciones contencioso-administrativas que se impongan pues contra cualquier acto o resolución de la administración, ¿no? Pero la particularidad de la redacción en la Constitución del 79 es que correspondía a las Cortes Superiores conocer en la primera instancia y a las Cortes Supremas en segunda y última instancia. Luego, en el año 91, con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, ya se establecieron las reglas procesales específicas para los denominados procesos contenciosos administrativos, los cuales se derogaron, ¿no? Al aprobarse el nuevo Código Procesal Civil, ¿no? En donde se incluye una regulación del contencioso administrativo en 5 artículos, ¿no? Bajo el título de impugnación del acto o la resolución resolución administrativa como una modalidad de procesos abreviados. Pero es recién en nuestra Constitución del 93 cuando se consagra por primera vez la denominada acción contencioso-administrativa. Y es así que en el artículo 148 de nuestra actual Constitución se señala que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante lo que ahora conocemos como la acción contencioso-administrativo, ¿no? Luego de ello, marca una gran influencia, ¿no? Para poder leer en conjunto este artículo 148, marca una gran influencia la promulgación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que ustedes conocen, que es la 27444, la cual entró en vigencia en el año 2001 y que lógicamente fue acompañada por la publicación de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, que de manera general esta última desarrolla el proceso en nuestro país y marca la pauta respecto a los principios, las actuaciones impugnables y las pretensiones, ¿no? Ahora, es de precisar que esta ley, ¿no? La Ley del Proceso Contencioso Administrativo, no entró en vigencia en el año 2001, ¿no? Sino que es a causa de sus postergaciones por distintos decretos de urgencia que a partir de abril del 2002 es que entra, ¿no? Entra en vigencia. Y aquí es de destacar, ¿no? Que esta ley tuvo en su gestación influencia argentina, influencia española, influencia de Alemania, ¿no? Porque si leemos esta ley inicial del contencioso administrativo, vamos a ver que hay una equiparación con la experiencia española, con la ley 29.198, con el Código de la Ciudad de Buenos Aires también, y en la ley del proceso administrativo alemana. En ese contexto, conviene indicar, ¿no? Que a lo largo de estos casi 20 años que han transcurrido, la Ley de Proceso Contencioso Administrativo sí ha sufrido varias modificaciones y entre uno de ellos fue la promulgación del Decreto Legislativo 1067, que modificó la Ley 27.584, ley que reguló el proceso contencioso administrativo, que dio lugar al texto único ordenado de la ley actual del proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos va a permitir identificar
porque hasta antes no se le había dado la visión, ¿no?, al proceso contencioso administrativo de ser un mecanismo de tutela de derechos. Entonces, por eso es que hago esta recopilación histórica. Entonces, en ese escenario, nosotros podemos ver que la norma del proceso contencioso administrativo ha estado sometido a constantes cambios y es por eso que hasta hace algunos pocos años se hablaba del proceso contencioso administrativo como un proceso meramente revisor, y esto es lo que en la doctrina se llama la concepción revisora del proceso contencioso administrativo. Pues como este contexto histórico que les he evidenciado nos llevaba más a hablar de que el objetivo del contencioso administrativo era revisar justamente estos actos de la administración pública. No obstante, ¿no?, ya estos últimos años, profesores como Morón Urbina o Danoso Ordóñez ya hacen una vinculación del proceso contencioso administrativo ligado a una tutela efectiva plena, lo que nos da un salto en esa concepción revisora del proceso contencioso administrativo. Pero esto además, ¿no?, además proviene de esta visión, ¿no? Este salto también proviene de hacer una lectura de lo que pasaba afuera, y cómo es que fuera habían tomado ya la influencia doctrinaria de algunos administrativistas destacados para saltar esta concepción meramente revisora. Entonces, el profesor García de Enterría sirve como, digamos, los postulados que esgrime el profesor García de Enterría sirve como, digamos, el primer eje sobre el cual se va a trabajar ya no ya en un proceso contencioso administrativo revisor, sino ya de tutela plena, ¿no? Entonces, en primer lugar, García de Enterría, cuando hablaba de esta concepción revisora, lo que nos decía es que, a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, en la justicia administrativa se ejerce una jurisdicción supuestamente objetiva, en la cual no hay partes en el sentido procesal del término, y cuya decisión o sentencia no sale en el reconocimiento de un derecho ni ninguna protección o tutela a favor de estos, sino en la eventual anulación de un acto administrativo, como una técnica de puro restablecimiento de la legalidad. Digamos, esta postura, ¿no?, de García de Enterría, este extracto, nos habla de un proceso revisor de los actos de la administración en el contencioso administrativo, lo cual, ¿no?, contrastado con la realidad, saltaba, ¿no? Digamos, esta concepción no era lo suficientemente plena como para abordar lo que estaba pasando o lo que está pasando actualmente, no solo en nuestro ordenamiento, sino en ordenamientos cercanos, ¿no? Entonces, García de Enterría tomaba esta concepción revisora porque tomaba como antecedente, como ustedes bien saben, la ley española contencioso administrativa, de la que también se alimentó la ley peruana, ¿no? Y que hablaba de los rasgos meramente de revisión del contencioso administrativo, ¿no? Entonces, estaba ligado, enfocado a que cuando se revisaban los actos de la administración, había que demostrar la ilegalidad de un acto administrativo, y si esta legalidad, digamos, nos podía conllevar a la anulación del acto, ¿no?, etcétera. Pero no se hablaba, ¿no? No se hablaba, o estábamos de espaldas a qué pasaba con las situaciones jurídicas, ¿no?, en las que no solamente
se necesitaba el restablecimiento de la legalidad, sino el cumplimiento por parte de la administración, del Estado, de lo demandado. Entonces, profesores en esa misma línea de García Enterría, como Carlos Ferrada, en base a estudios de jurisdicción del contencioso administrativo en Alemania, ya señalan la variante subjetiva ya del contencioso administrativo, que consiste en que el acceso a la jurisdicción, el objeto del proceso y el contenido de la sentencia deben también pronunciarse no solamente por la restablecimiento de la legalidad, sino también deben pronunciarse sobre si en la controversia ha existido alguna lesión jurídica en los derechos de los sujetos, entendiendo, ¿no?, que esa lesión jurídica o el perjuicio en los derechos también debía ser objeto, ¿no?, de pronunciamiento como como parte del restablecimiento de frente a una medida administrativa ilegal, ¿no? Entonces, justamente por lo que ya estaba pasando en la doctrina, justamente por estos pronunciamientos que vienen ya desde Alemania, y al evidenciar que la ley peruana había tomado mucho de la ley española, es que se da este primer cuestionamiento de ver si es que el contencioso administrativo que toma las bases de la ley española debería quedarse o debió quedarse como un proceso meramente revisor, ¿no? Queda claro que actualmente esta postura, ¿no?, se está quedando de lado, ¿no? Y ahora se habla de una distinción entre el proceso contencioso administrativo subjetivo y el proceso contencioso administrativo objetivo, ¿no? Y el proceso contencioso administrativo objetivo se caracteriza porque el juez tiene como objeto de su análisis un acto administrativo previo y no se va a pronunciar sobre ningún derecho del demandante eventualmente lesionado, sino sobre algo objetivo, que es este acto administrativo previo que tiene, que ha sido, por ejemplo, afectado, ¿no? O que tiene esbozos de nulidad por no haber cumplido estos requisitos establecidos por el organismo. Pero por su parte, ya se habla del proceso contencioso administrativo subjetivo, ¿no?, que salta esta visión pasada del proceso contencioso meramente revisor, objetivo meramente revisor, y ya nos habla que se caracteriza fundamentalmente porque el juez está llamado no solamente a revisar el acto, sino a que el juez establece si la administración con su actuación ha vulnerado derechos subjetivos del demandante. Y entre estos, ya encontré en la investigación que hice en aquellos años que solamente había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto del tutela de derechos sociales a través del contencioso administrativo. Solamente uno. Eso en el año 2021, que luego se los voy a mencionar. Pero esta concepción, ¿no?, esta concepción ya del contencioso administrativo subjetivo ya está ligado no solamente a lo que hablaba en su momento Morón Urbina, Danoso Ordóñez, de que el contencioso administrativo tiene que ser de plena jurisdicción, sino que está ligado a algo que es importante, muy importante en un sistema de derechos, como es la tutela integral efectiva de los derechos e intereses de los administrados, para que se deje de ver al proceso contencioso administrativo como un mero proceso de revisión y de protección de la legalidad, ¿no? Es por eso que actualmente la tutela de derechos de las personas
dentro del contencioso administrativo ya está tomando un rol diferente, ¿no? Si es que leemos el artículo 3 del título preliminar del Código Civil, aplicable en modo supletorio a la ley contencioso, vamos a ver que se establece como finalidad del proceso no solamente poner fin a la controversia, sino hacer efectivos los derechos sustanciales y alcanzar la paz social en justicia, ¿no? Y el Código Procesal Constitucional también, que nos lleva a establecer que los fines esenciales de los procesos constitucionales también son garantizar la primacía de la Constitución, la vigencia efectiva de los derechos, los derechos constitucionales. Todo este marco nos evidencia que mediante el proceso contencioso administrativo se puede tutelar derechos sociales, se puede tutelar situaciones jurídicas como un mecanismo ordinario en el que se pueden utilizar diversas herramientas procesales, y además ya es necesario que en nuestro país se pase de esa concepción del contencioso administrativo de un proceso meramente revisión, justamente influenciada por los orígenes del contencioso francés, del contencioso español, catalogándolo pues como un proceso meramente de revisión, ¿no? Entonces, pero esto guarda actualmente un contraste o es disímil con ya lo que tenemos en el actual tubo de la ley del proceso contencioso administrativo, en donde se establece claramente que la acción contenciosa administrativa prevista en el 148 de la Constitución tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones públicas sujetas al derecho administrativo, y el agregado que se le dio, que en su momento no se dieron cuenta de que iba a resonar tanto para convertir al proceso contencioso administrativo, saltarlo de meramente revisor a hacer posible de que tutele derechos y derechos sociales, es que se le agregó y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Entonces, esa investigación, esa tesis que lancé, ¿no?, en su momento y que fue incorporado en este libro de los 20 años del contencioso administrativo, salta, ¿no?, deja en evidencia que hay una necesidad de saltar de este proceso revisor, que no es que los jueces estén atados de manos, porque hay, ¿no?, está ya en el tubo de la ley de proceso contencioso administrativo, digamos, el texto habilitante para que puedan tutelar derechos e intereses de los administrados. Y en esa misma línea, profesores como Ramón Guapaya también han hablado me parece, en una investigación del 2023, en donde nos habla que las finalidades del proceso contencioso administrativo van más allá de la mera revisión de la actuación de la administración, que está vinculado, sí, a ejercer un control jurisdiccional de la sumisión de la administración a la ley y al derecho, pero también tienen como encargo proteger a la par tanto la legalidad como los derechos e intereses de los administrados. El profesor Eloy Espinosa también, por su parte, nos ha dicho que, si bien es cierto, el proceso contencioso administrativo en el Perú sirve para el reconocimiento o establecimiento de los derechos o intereses jurídicamente tutelados, ¿no?, es necesario hacer un redimensionamiento para que esto sea llevado a la práctica y se adopten las medidas o actos necesarios para tal fin, ¿no? El hecho de que, digamos, que simplemente se declare la ilegalidad del acto, ¿no? No llena, ¿no? No llena o no terminaría de entender el actual contencioso administrativo. Entonces, esta puesta en evidencia
de estos últimos años, 2022, 2023, de estos destacados juristas, vemos que ya hay un salto de la categorización de la tutela contencioso administrativa de ser meramente revisor, de ser un proceso contencioso objetivo, ¿no? A ser un proceso subjetivo en donde el juez contencioso brinde tutela mediante el control de la aplicación del derecho o la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los particulares, ¿no? Es decir, que con esta nueva visión del contencioso administrativo, el juez no solamente se debe limitar a realizar un control de validez de los actos administrativos, sino también tiene que verificar y, de ser el caso, tutelar los derechos e intereses de los demandantes que hayan sido lesionados por las actuaciones administrativas. Y en el caso particular, cuando ya hablamos de los derechos sociales, también hay esta obligación de velar por la vigencia real de los mismos, y con esto la esfera judicial, ya se nos dice desde Alemania, va realmente tomar un rol importante, porque va a convertirse también en un espacio de resguardo o de preservación de los derechos ambientales. Entonces, por eso es que esta visión, ¿no?, guarda relación con este agregado que se le da en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo, y con esta visión de plena jurisdicción, en lo donde se le da la exigencia al juez que analice si la persona tiene o no tiene un derecho a ser reconocido por vía judicial. Entonces, entender el contencioso administrativo actualmente como de plena jurisdicción nos lleva al cuestionamiento práctico de que si es que el particular se le debe reconocer o restablecer un derecho que ha sido afectado, ¿no? ¿Cómo es que debería demostrárselo? ¿Cómo es que debería enfocarse el rol del juez en esta plena jurisdicción? ¿Cómo es que debería conducir o resolver la controversia entre el administrado y la administración, ¿no? Entonces, por eso es que resaltar la tutela judicial efectiva dentro del contencioso administrativo destaca, ¿no?, que la actuación de los jueces va más allá de la tutela del administrado, que puede involucrar además la protección de personas que no acudan al contencioso administrativo, pero cuya decisión va a impactar en los mismos. Como les dije, me sorprendió mucho encontrar una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se tuteló un derecho social, y que no solamente esa decisión fue en favor de dos señoritas que demandan, ¿no?, el derecho a la educación, que en un poblado ajeno ponga la administración, digamos, unos colegios, y esto se logró a través del contencioso administrativo. Entonces, no solamente se habla ya de una tutela efectiva, sino la doctrina alemana ya nos habla como de lo que es justicia administrativa, ¿no? Lo cual está estrechamente vinculado con lo que actualmente entendemos dentro del contencioso administrativo, ¿no?, con las pretensiones que pueden obtenerse dentro del contencioso administrativo: la declaración de la nulidad total o parcial de los actos administrativos, el reconocimiento o restablecimiento de derechos e intereses jurídicamente tutelados, la declaración contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo, que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación, ¿no?, a la que además se encuentra obligada por mandato a ley o en virtud de un acto administrativo firme, y la indemnización causada por el daño con alguna actuación impugnable, ¿no?, conforme a lo que dice nuestro
tuvo de la ley de procedimiento administrativo ligado y cuando se plantea acumulativamente en alguna de las pretensiones que son propias de plantear dentro del contencioso, ¿no? Entonces, para cerrar esto, el juez, como vemos, no solamente cuenta, el juez contencioso administrativo no solamente cuenta con la facultad de invalidar estas decisiones contrarias a las normas, sino también que en aplicación directa de la Constitución y haciendo una lectura integral del actual tubo de la ley contencioso administrativo, ¿no? Puede ordenar a la administración que cese actuaciones ilegales, puede ordenar a la administración que cumpla con obligaciones, puede ordenar a la administración que corrija vicios que se encuentran en las actuaciones administrativas o a que cumpla con derechos sociales a los administrados. Entonces vemos que el proceso contencioso administrativo es muy importante y no solamente está llamado a cuestionar los actos administrativos, sino que la inactividad administrativa que digamos que esté afectando al ciudadano, al administrado, y que no se haya tutelado adecuadamente, puede ser materia de, digamos, de pronunciamiento a través de este proceso contencioso administrativo de jurisdicción plena, ¿no? Y que va a llevar a un pronunciamiento por parte del juez contencioso administrativo. Entonces vemos que el proceso contencioso administrativo, viéndolo ya desde su esfera subjetiva, ¿no? Se pueden ya dilucidar, podemos evidenciar que se pueden dilucidar pretensiones contra la administración pública, no solamente destinadas a cuestionar la validez o la inadmisibilidad total o parcial de un acto de la administración, sino que también puede llegarse, ¿no?, a tener como pretensión obtener una sentencia de condena a la administración de hacer o no hacer, evidenciándose nuevamente que el contencioso administrativo no solamente tiene un carácter revisor, sino también, por la lectura actual, un carácter tuitivo, ¿no? Con lo que puede condenar a la administración a hacer algo a lo que estaba obligada a hacer y va a tutelar el juez contencioso administrativo de esta forma la inactividad material por parte de la administración. Bueno, doctora, debe concluir. sí, y bajo esa lógica, para que ahonde más, digamos, en este pronunciamiento que encontré del Tribunal Constitucional, el pronunciamiento es sobre el caso Maximiliano Villanueva Valverde, que es el caso 188-2005 PC/TC, para los que quieran ahondar en esta nueva forma de ver el contencioso administrativo. Muchas gracias. Gracias, doctora Mildred Valdivia, por su participación. Ahora presentamos a la doctora María Emilia Molina de la Puente. Ella es magistrada del circuito y actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, directora regional del primer circuito de igualdad de género de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación y vicecoordinadora académica de capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. La magistrada María Emilia Molina de la Puente es una magistrada mexicana. Ella va a exponer sobre la reforma judicial en México, que es de palpitante actualidad. Tiene usted 30 minutos para su exposición, doctora. La escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco primeramente al juez Ricardo Corrales por la invitación, por la organización de este evento de tan alto nivel y por supuesto a todas y a todos los que nos están escuchando y viendo por la asistencia. Hoy en México la justicia está de luto. Tenemos una reforma que es parte de otras muchas, que destruye toda la independencia judicial, destruye la carrera judicial y que, por supuesto, tiene como consecuencia la concentración de poder en una sola persona.
Quisiera empezar comentándoles cuál ha sido el avance histórico a favor de los derechos humanos en México hasta antes de estas reformas, y sobre todo en el tema de independencia judicial y protección de derechos humanos. Desde el 1994 se hizo una primera reforma en la que se dividió ciertas facultades que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eran todas las facultades administrativas y de designación de jueces, juezas, magistrados y magistradas, y se hizo un órgano independiente que es el Consejo de la Judicatura Federal. A partir de entonces, es decir, tenemos más de 30 años con ese sistema, se fortaleció la carrera judicial al grado que en 2021 hubo una nueva reforma para exigir mayores requisitos para el ingreso y promoción en carrera judicial, pidiéndose incluso para la categoría más baja, que es la de oficial administrativo, digamos, son las personas que nos ayudan en los órganos jurisdiccionales a todas las cuestiones operativas del juzgado. Entonces, se les exigió a ellos que no solamente fueran abogados o abogadas con título y cédula legalmente expedidos, que se hiciera un examen en la Escuela Federal de Formación Judicial, una escuela que tiene además 46 años de experiencia en este tema, y que, bueno, que se pusieran estos exámenes, aprobaran, y una vez que estaban aprobados, se podía estar en una lista de autorizados para tener este nombramiento. A partir de ese nivel y después para actuarios judiciales, que son los notificadores, para secretarios o secretarias de juzgados, secretarios o secretarios de tribunal colegiado, es más o menos el mismo procedimiento, donde se va exigiendo además un poco de experiencia profesional. Para ser jueza o juez de distrito, en México, desde el 1994, se exige ser vencedor, resultar vencedor o vencedora en un concurso de oposición. Esto quiere decir que para poder acceder al concurso de oposición, que casi todos han sido cerrados, es decir, donde se exige carrera judicial previa, pero que ha habido algunos que también son abiertos y esto de la carrera judicial se equipara a ciertas experiencias y datos académicos. Bueno, pues se hace un examen, un primer examen, donde es de conocimientos generales, de aproximadamente 3,000 personas que participan, pasan, no sé, 80, 90 personas máximo a la segunda etapa. La segunda etapa tenía un examen práctico donde se daba un expediente, una computadora sin internet, un juego de leyes que eran aplicables y se daban 6 horas para hacer el proyecto de la sentencia. Y después de eso había una última etapa que es un examen oral, donde un jurado compuesto por 3 personas del comité académico de la propia escuela, magistrados o magistrados ya ratificados y además algún consejero de la judicatura, pues hacían exámenes donde se exponía un tema y luego se preguntaba sobre ese o cualquier otro que tuviera que ver con la carrera, con la carrera judicial o con la función jurisdiccional. Para ser magistrado o magistrado era más o menos el mismo procedimiento, solo que se exigía que fue en casi todos los concursos que se tuvieran por lo menos 4 años de ser jueza o juez de distrito. Eso es lo que teníamos como carrera judicial. Además, en 2011 se hizo una gran reforma constitucional para la ampliación de la protección de los derechos humanos. Se amplió el bloque de constitucionalidad, donde antes se decía que la supremacía solamente era de la Constitución. Hoy la Constitución, aún vigente, señala que todos los actos de autoridad tienen que responder a un parámetro de regularidad constitucional que incluye los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México. Y que obviamente cualquier interpretación tiene que ser atendiendo al principio de pro persona y, por supuesto, todas las obligaciones del Estado y los principios de los derechos humanos ahora están contenidos en el propio texto constitucional. Se ampliaron también las posibilidades de acudir al juicio de amparo, que es nuestro juicio de control constitucional, donde cualquier persona, ciudadana o no, puede acudir a órganos jurisdiccionales federales para revisar que los actos de autoridad no estén o no violentando derechos humanos, y en caso de que exista algún acto de autoridad que violente derechos humanos, bueno, pues entonces se puede conceder el amparo con efectos restitutorios. Hay también dentro del juicio de amparo una medida cautelar que le denominamos suspensión del acto reclamado,
Y bueno, todo eso se reforzó en la reforma de 2011 con la clara intención en este avance legislativo y de política pública, tanto al interior del Poder Judicial de la Federación como de todos los otros poderes, para la protección y consolidación de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, hace 6 años que hubo un cambio de presidencia, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó con una campaña en contra del Poder Judicial de la Federación desde una tribuna pública, porque él tenía, como seguramente ustedes sabrán, una mañanera, le decía, que es una conferencia de prensa todos los días a las 6 de la mañana durante los 6 años. Y en esa mañanera incluso existía una sección especial para exhibir a lo que él denominaba jueces corruptos. Es decir, si algún juez o jueza, revisando la detención que hacía la policía o el ejército de alguna persona, determinaba que no era constitucional porque había violentado los derechos humanos, lo cual en México es además muy común, eh, y dejaba libre a la persona porque no se ajustaba a los parámetros internacionales del debido proceso, bueno, por ejemplo, en esos casos, o se concedió una suspensión para alguna obra emblemática del gobierno, como el famoso Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, por cuestiones, obviamente, de protección de derechos ambientales, pues se exhibía ahí a la persona juzgadora, se ponía el nombre completo, en que se decía liberó a tantos delincuentes, etcétera. Y obviamente, pues el presidente diciéndolo reiteradamente, insisto, durante 6 años. Los últimos año y medio de la presidencia de López Obrador fueron aún peores porque cambió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los anteriores 4 años había estado el entonces ministro Saldívar, que según palabras del propio presidente de la República, señaló que él le hablaba por teléfono al presidente de la Corte, le decía cuál asunto le encargaba, y el ministro Saldívar, entonces ministro Saldívar, se encargaba de hablar con los jueces o juezas para decirles cómo quería el presidente de la República que se resolviera ese asunto. Eso cambia cuando llega la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, y entonces tenemos que en menos de un año hubo más de 600 ataques directos a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, muchos de ellos hacia la persona de la ministra presidenta, donde incluso en el Zócalo, es decir, afuera donde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quemaban piñatas con la figura de la ministra, o en un evento que organizó un gobernador y que además presumió tanto el gobernador como el presidente de la República diciendo que ellos lo habían hecho, llevaron eh, aparentes ataúdes con las caras de los ministros y ministras que no les simpatizaban. En este marco de agresiones permanentes hacia el Poder Judicial de la Federación, se presenta en febrero de este año por parte del presidente una iniciativa de reforma al Poder Judicial. Acá debo decir que esta iniciativa forma parte de toda una estrategia, es decir, es como la cereza del pastel. Incluso él decía que era el plan C, que como no le habían autorizado ante un medio de control constitucional en la Suprema Corte ciertas reformas a la Constitución, que era su plan B, entre otras cosas, que la Guardia Nacional no hiciera una reforma legal que se declaró inconstitucional, porque se dijo que la Guardia Nacional no podía formar parte del ejército por las reglas que tenía en ese momento la Guardia Nacional. Y bueno, eso sumado a varias otras reformas que no pasaron el filtro de regularidad constitucional en la Suprema Corte, pues generaron que el presidente, porque así lo dijo, pues presentar esta iniciativa de reforma. Acá debo decir que la reforma al sistema de justicia en México es indispensable. La reforma debería existir, sí, pero con todo el sistema de justicia de una forma integral, analizados todos los problemas, identificadas todas las causas y, por supuesto, buscando soluciones reales para el sistema de justicia. En México, las fiscalías no forman parte del Poder Judicial
Y además tenemos un sistema federal que implica que hay tanto fiscalías como Poder Judicial Federal, que conocen el Poder Judicial de estos medios de control constitucional de manera concentrada, y las fiscalías, y además el Poder Judicial en su versión de órganos ordinarios, de cuestiones federales tipo delincuencia organizada. En el caso de las entidades federativas, que son 32, también hay poderes judiciales que no conocen obviamente de esto que les está reservado a la Suprema Corte o al Poder Judicial de la Federación o a las Fiscalías General de la República, y tienen fiscalías que son los que conocen de los delitos comunes. Entonces, la justicia ordinaria en su mayoría está en estos lugares de las entidades federativas. La reforma parte de tres ideas o tres conceptos que aparentemente se identifican como problemas. Y creo que es importante señalarlos y tal vez descontextualizar esa información, pues nos lleva a pensar que la reforma es correcta. Sin embargo, rápidamente quisiera comentarles cuáles son los puntos que señalan y por qué no es tan cierto como se dice en estos múltiples argumentos falaces. Se dice que el Poder Judicial es corrupto. La corrupción que señala el gobierno es simplemente no darle la razón a quien ellos quieren que se le dé la razón. No ha habido una sola denuncia en los 6 años de López Obrador y en lo que llevamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. No ha habido una sola denuncia en contra de una sola persona juzgadora respecto de algún acto de corrupción. Más allá de si tuviera o no tuviera existencia la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que no se ha denunciado, mucho menos probado, y que además no se identifican las causas, no se identifica cómo poder eliminar esa supuesta corrupción del Poder Judicial. Luego se dice que hay impunidad grave y que entonces obviamente se necesita esta reforma. Es verdad, existe una gran impunidad en México. Tenemos el 90% de los delitos, solo por hablar de asuntos penales, el 90% de los delitos que no se denuncian, y de los que sí se denuncian, el 90% de las carpetas de investigación no se judicializan, es decir, nunca llegan al Poder Judicial. Sin embargo, en la reforma no se toca a las fiscalías, que es donde quedan todas las denuncias paralizadas, donde no existen las investigaciones y donde las investigaciones que llegan a judicializarse en la gran mayoría de los casos tienen vicios graves de violación de derechos humanos, y que en muchos casos, pues por eso es que se tienen que regresar las carpetas a las fiscalías. Luego se dice que la justicia es lenta. Es cierto, en México la justicia es lenta, muy lenta, entre otras cosas, que esto no se identifica obviamente en la reforma, porque a nivel federal tenemos 1.3 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Y si sumamos tanto personas juzgadoras federales como locales en conjunto, son menos de 5 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes, cuando, pues bueno, sabemos que el estándar internacional, lo deseable serían 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes, pero que en Latinoamérica hay países que tienen más de 19 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Entonces, somos el país de los que menos tienen juzgadores y juzgadoras, y eso impacta necesariamente en el tiempo que se lleva en resolver los asuntos. Porque, pues obviamente, si somos muy pocas personas, insisto, a nivel federal somos menos de 1,700, y el año pasado se recibieron 2 millones de asuntos, y entonces pues hay que tramitar esos más todos los que tenemos pendientes. Además, esta variable de que en México a nivel federal se tiene unos juzgados que son para justicia ordinaria y el resto para justicia de control constitucional. Entonces, bueno, la reforma es absolutamente necesaria. Se dice también que las personas que menos tienen no pueden acceder a la justicia porque la justicia es cara. Y la justicia, bueno, es cara en la medida que las personas que litigan suelen cobrar mucho por llevar los litigios, y que si bien hay algunos que llevan litigio estratégico pro bono, lo cierto es que hay muy pocos lugares que pueden, desde la práctica profesional privada, llevar estos asuntos de personas que no tienen para pagar los honorarios de los abogados y abogadas.
hay defensorías públicas, tanto la federal como la local, no tienen prácticamente personal, no tienen prácticamente presupuesto, por supuesto no está garantizado el presupuesto para las fiscalías. Las comisiones de víctimas mucho menos tienen presupuesto, tienen aún menos que las defensorías públicas. Y lo que ha pasado además a nivel presupuestal con los poderes judiciales, específicamente el Poder Judicial de la Federación, que depende del presupuesto federal, es que cada año se ha disminuido el presupuesto y se han aumentado las competencias del Poder Judicial de la Federación, con la obligación de abrir nuevos órganos jurisdiccionales, pero con menos presupuesto. El año pasado simplemente se redujo en 6,000 millones el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Tenemos un presupuesto que es menos del 1% del Producto Interno Bruto en México a nivel federal. La solución a estos problemas, que como les digo, sí son ciertos, sí existen, no están analizados correctamente, obviamente no están identificadas causas. La única solución que se da en la reforma judicial hoy vigente es cesar a todas las personas juzgadoras, tanto a nivel federal como a nivel local, es decir, a 1,700 personas juzgadoras a nivel federal y a 5,000 personas juzgadoras a nivel local. Casi 8,000 personas juzgadoras hemos sido cesadas. Una primera parte con último día de labores máximo el 31 de agosto de 2025 y otra parte con máximo 31 de agosto de 2027. Y sustituir a todas las personas juzgadoras, tanto federales como locales, por personas que sean electas a través de voto popular. Y a través de voto popular, que en sí mismo podría no ser tan mala idea, excepto que tiene varios vicios muy graves esta reforma. Primero, no hay un perfil que se exija para las personas juzgadoras. Se exige solamente en la Constitución y por supuesto no se puede exigir más en la implementación que sean abogadas o abogados mayores de edad, es decir, que puede ser un juez de distrito que les digo es quien conoce de delincuencia organizada o de los juicios de amparo, de 18 años y bastaría que tuviera el título sin necesidad de exigirle cédula. Es decir, no importaría incluso que no estuviera conforme a la legislación secundaria autorizado para ejercer el cargo de abogado o abogada, pero sí podría contender para ser juez de distrito. Para ser magistrado o magistrada de circuito se requiere tener 3 años de experiencia y ser mayor de edad, tener el título de abogada o abogado. Y para ser ministro de la Suprema Corte, 5 años de experiencia. Además, se pide que haya, que tengan 8 de promedio en la licenciatura. Debo decir que en México además tenemos un gran problema porque hay más de 1,500 escuelas de derecho que no están prácticamente reguladas, no tenemos un sistema de colegiación obligatoria y mucho menos de verificación de un estándar mínimo de la currícula de las universidades. Hay universidades acá en México que pueden extender el título de abogado con 1 año y medio solamente de estudios. Y además que se pide 9 de calificación en las materias que tengan relación con la función jurisdiccional, sin especificar, por supuesto, cuáles serían esas, con toda la gama que tenemos de especializaciones en los órganos jurisdiccionales. La verdad es que es complejo pensar cuáles podrían ser esas materias. Y 5 cartas de recomendación que pueden ser de vecinos. Y eso es todo lo que se exige. Con esos requisitos se pueden inscribir. Estamos justamente en el proceso de integración de los comités y de emisión de las convocatorias para que se inscriban quienes quieren ser personas juzgadoras a nivel federal. Y a las personas que estábamos en funciones se nos dio, digamos, la concesión graciosa de, aun cuando se estaba desconociendo el nombramiento inamovible que teníamos, que pudiéramos tener un pase directo a las elecciones federales extraordinarias. La gran mayoría declinamos, fuimos más de 890 personas juzgadoras que declinamos, son 711 lugares que van a elección en 2025, porque son 711 que estaban en funciones, se van en agosto de 2025. La gran mayoría decidimos declinar y no participar en el proceso electoral.
pero quienes van a inscribirse, no sabemos cuántas personas sean, porque evidentemente en México hay muchísimas personas que pudieran cumplir con esos requisitos. El comité de evaluación de cada uno de los 3 poderes, porque cada poder podrá elegir a los candidatos o candidatas y nombrar 2 candidatos o candidatas por cada uno de los lugares que se van a elegir por cada circuito, es decir, por cada entidad federativa. En la Ciudad de México, por ejemplo, tendremos que elegir alrededor de 250 personas en un primer ejercicio electoral en junio del próximo año, lo cual implicaría que tuviéramos cientos de candidatos y candidatos, porque serían 6 por cada uno de los lugares, más si hay alguna que quedara de pase directo. Simplemente la operatividad de la elección es complejísima. El INE, que es el Instituto Nacional Electoral, ha dicho el día de ayer que se necesita un presupuesto de más de 13,000 millones para implementar esta primera ejercicio electoral, lo cual es gravísimo en un país que tiene tantas deficiencias y tantos requerimientos, y además que estamos en quiebra. Además, se dice en la Constitución que las personas que van a cargos de elección popular para el Poder Judicial de la Federación o para los poderes judiciales locales tienen que hacer campaña, pero está prohibido el financiamiento público o privado. La legislación secundaria que acaba de salir, además han salido las legislaciones secundarias, obviamente con posterioridad al inicio del proceso electoral, porque se dice en esta reforma que en este caso no aplica el principio de irretroactividad de la norma y ni siquiera las reglas electorales generales. Esta legislación secundaria lo que establece es que se puede hacer campaña en todos los medios públicos, en las redes sociales, pero que no puede haber financiamiento y por tanto no puede haber verificación de ese financiamiento y de dónde está saliendo. Obviamente, en un país que tenemos los altísimos índices de crimen organizado, donde realmente es quien tiene el dinero, o los partidos políticos, es fácilmente pensable que quienes sean candidatas o candidatos estarán involucrados con grupos fácticos de poder que no solamente les ayudarán a hacer las campañas, sino que además les ayudarán a conseguir los votos. El último tema, hay 2 que se incorporaron después. Hay uno que es el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina tendrá facultades no muy claras. También serán electos por votación popular, y el Tribunal de Disciplina podrá revisar si las resoluciones de las personas juzgadoras nuevas y algunas que se queden todavía para 2027, si es que lo decidimos así, bueno, revisarán si las resoluciones jurisdiccionales están de acuerdo o no con lo que ellos determinen que pone en riesgo el régimen de la cuarta transformación, lo cual implica, obviamente, verificar los criterios judiciales para ver si se adecúan y se alinean con lo que dice el régimen en nuestro país. Y finalmente se incluyeron ya de última hora en la reforma constitucional los jueces sin rostro. Estos jueces sin rostro que, bueno, la Corte Interamericana ha dicho que son inconstitucionales, que ustedes saben de qué estoy hablando porque, bueno, evidentemente fue en Perú donde se hizo esta eh, incursión de estas figuras, donde se analizó por parte de la Corte Interamericana. No obstante existir las sentencias de la Corte Interamericana, se incluyeron los jueces sin rostro, lo cual además es absurdo porque hay localidades donde es muy pequeñita, y entonces si va a haber 10 candidatos y luego les vamos a tapar el rostro, la verdad es que es hasta absurdo. Pero bueno, esta reforma tiene muchas cosas absurdas. Muchos riesgos, obviamente pone en riesgo la independencia judicial, se quita la inamovilidad de las personas juzgadoras, se les da un nombramiento en esta primera tanda, digamos así, de 8 años, después podrán ser de 9, y con un proceso de reelección de otros 9, lo cual todavía complica más la situación, porque pues obviamente quienes estén juzgando estarán resolviendo ya no como lo hacemos de manera contramayoritaria a grupos vulnerables, sino buscando las mayorías de los votos para una posible reelección, sin contar con que estaremos siempre con la
espada del Tribunal de Disciplina de manera permanente, porque el Tribunal de Disciplina tiene facultades de investigación, facultades de resolución y sanción administrativa y penal en primera instancia, y si hay un recurso de revisión, serán ellos mismos quienes resuelvan el recurso de revisión. Como verán, bueno, es básicamente lo que contiene la reforma, porque sé que está por acabarse mi tiempo. El riesgo de la reforma, evidentemente, es la destrucción de la independencia judicial, que hemos estado alertando de manera reiterada desde hace meses. Es un golpe de Estado técnico a través de una reforma constitucional. Obviamente, al destruirse uno de los tres poderes de la Unión, quitarle la independencia a las personas juzgadoras y a todo el Poder Judicial implica evidentemente la destrucción de la democracia en nuestro país, la eliminación de cualquier posibilidad de control de los actos de autoridad que, como sabemos, pues hay muchos que se ejercen de manera autoritaria, porque para eso es el juicio de amparo y es lo que concedemos los amparos siempre, además de pues prever que los órganos de los otros poderes no van a acatar ninguna resolución porque lo han hecho. Esta reforma, por ejemplo, se ha estado llevando a cabo no solamente en el proceso de cambio de la Constitución, sino en la implementación misma, violentando más de 250 medidas cautelares en los juicios de amparo. El martes la Suprema Corte resolverá una acción de inconstitucionalidad respecto de esta reforma y ya ha dicho la presidenta de la República y los presidentes de las dos cámaras del Congreso de la Unión que no van a acatar ninguna resolución del Poder Judicial y que no les importa qué es lo que hagan, porque como ellos tuvieron 36 millones de votos, ellos tienen la facultad de hacer lo que quieran con la Constitución y que nadie puede eliminar lo que ellos llaman la voluntad del pueblo reflejada en cualquier reforma que ellos determinen. Esta reforma, solo para concluir, al Poder Judicial es la más grave de varias, pero estas también incluyen la ampliación de supuestos de prisión preventiva oficiosa, no obstante que México tiene en este momento 2 sentencias en contra por parte de la Corte Interamericana por la existencia de la prisión preventiva oficiosa. También hay una reforma donde se incorporó donde se reincorporó a la Guardia Nacional al Ejército y además se le dieron facultades de investigación de delitos comunes junto a las fiscalías generales. Se está destruyendo también todos los organismos autónomos que existen en el país por reforma constitucional que está ahorita en discusión. Se eliminan, empezando por el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es mediante el cual, pues evidentemente, se tiene conocimiento de qué es lo que sucede en el poder, tanto ejecutivo, legislativo como judicial. Hoy se dijo que el Poder Ejecutivo tendrá una secretaría que estará vigilando toda la información del propio Poder Ejecutivo y será quien decida si se hace pública o no, ya sin Poder Judicial que pueda además ordenar que se expida la información a las personas que lo soliciten. Son muchas reformas que están en este momento en la mesa, que están relacionadas unas con otras, interrelacionadas, para destruir, por supuesto, cualquier posibilidad de protección de derechos humanos. La última que tuvimos, que la semana pasada salió aprobada y que ya está vigente a partir del día de ayer, es la que le llaman supremacía constitucional. Pusieron en la Constitución que a través de ningún medio de control constitucional se puede revisar ni la forma ni el fondo de reformas constitucionales, es decir, pudieran resolver sin tener las mayorías. Hoy por hoy, incluso en esa reforma, cuando la aprobaron, se dice, y porque así lo manifestó incluso uno de los diputados del partido en el poder, que él no estaba y que no entiende por qué aparece su voto a favor de la reforma si él ni siquiera acudió ese día al Congreso. Entonces, pudiera haber este tipo de situaciones, que se reformara la Constitución sin siquiera contar con los requisitos que la propia Constitución establece para la reforma y no se podría analizar bajo ninguna circunstancia según el texto constitucional. Se propuso, eso no se aprobó en este momento, pero está propuesto también
que se reforme esto que les comentaba de la reforma de 2011 a favor de los derechos humanos, estar con el bloque de constitucionalidad por parte de todo el Estado mexicano, es decir, que los tratados internacionales formen parte del bloque de constitucionalidad. Se pidió, y esta es la reforma que estará pendiente, que se elimine esa parte, que se elimine, han dicho que quieren que se elimine el principio de presunción de inocencia y, por supuesto, en muchos foros han estado diciendo que los derechos humanos es lo que ha complicado que México pueda tener esta cuarta transformación y que entonces hay que eliminar cualquier obstáculo que pueda proteger los derechos humanos. Evidentemente, esto disfrazado de lo que se supone que quiere el pueblo, cuando realmente los únicos que van a salir perjudicados pues son los miembros de la sociedad, ya tanto nacionales como extranjeros, cuando además en México tenemos como en otras partes de América, tenemos un gravísimo problema de migración y cuando tenemos tantas personas migrantes que están acudiendo todos los días a los juicios de amparo y que ahora seguramente tampoco podrán verse protegidos ante los actos sumamente autoritarios que tiene el gobierno. Obviamente, las personas migrantes, los niños, las niñas, los adolescentes no son votantes y entonces me parece que sus derechos serán poco importantes para este nuevo Poder Judicial, en este nuevo régimen que pareciera que es lo que quiere eh, el grupo en el poder. En quienes estamos en el Poder Judicial de la Federación, esta última generación de jueces y juezas, magistrados y magistradas de carrera judicial, estamos comprometidos con dar la batalla hasta el último momento. Seguiremos alzando la voz en todos los foros, incluso si ya estamos sin estar en nuestros lugares o si nos toca estar en el exilio. Seguiremos alzando la voz, seguiremos alertando a toda la región de lo que está sucediendo, porque además sabemos que México siempre ha sido referente, antes para cosas buenas, creo yo, pero puede ser referente, lo dijo el presidente de Colombia ya, que había que reproducir lo que estaba sucediendo en México porque eran muy buenas ideas. Entonces, seguiremos alzando la voz, seguiremos dando la batalla, seguiremos exigiendo el respeto a los derechos humanos de todas las personas y esperemos que el martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite el fallo y aunque no lo cumplan, sepamos que hemos dejado testimonio histórico para que las siguientes generaciones sepan que dimos la batalla y que tenemos de dónde comenzar a la restauración de la democracia en México. Muchas gracias. Gracias, magistrada Emilia Molina, por su participación, por su intermedio, la solidaridad de los jueces y juezas del Perú para los magistrados y magistradas que están atravesando esta difícil situación que hace de que la justicia institucionalizada por tantos años en México comience a perder legalidad, a perder constitucionalidad, que es lo más importante, porque no olvidemos que la carrera judicial es fundamental preservarla para que los magistrados y las magistradas estén pues con las capacidades y cualidades y preparación para emitir decisiones que van a definir la libertad de las personas, el patrimonio de las personas, los derechos fundamentales de los mexicanos y mexicanas, de manera pues que entregar esta importante función de juzgadores y juzgadoras a terceros advenedizos creo que sería contraproducente. Gracias nuevamente, doctora María Emilia Molina de la Puente, por su testimonio. Y ahora pasamos al siguiente expositor, el doctor Nilton Mariño Núñez. Él es abogado por la Universidad Continental, egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Huancavelica, servidor judicial en el tercer juzgado de trabajo de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Le concedemos el uso de la palabra, estimado profesor Nilton Mariño, para que pueda dirigirse por 30 minutos. Le escuchamos. Muchas gracias, doctor Ricardo. También a Milades Capacitaciones. En esta oportunidad, el tema que voy a abordar
en esta jornada internacional: crisis del Estado, criminalidad, reforma del sistema de justicia e independencia judicial, análisis socio-jurídico comparado. Agradeciendo una vez más al doctor Ricardo por la invitación. El tema es realidad actual del Estado peruano entre lo legal y lo legítimo. El saludo correspondiente del día. Bien, como escuchábamos la exposición de la doctora Emilia, nuestra realidad no es tan ajena a la que se está viviendo en el país hermano de México, ¿no? Existen vulneraciones a derechos fundamentales, existe una clara interposición por parte del Ejecutivo al sistema judicial, además del legislativo. Y es realmente preocupante ello, ¿no? Y agradezco que se abra este tipo de espacios justamente para abordar temas tan preocupantes como el que nos trae el día de hoy. No podemos ser ajenos a ello, definitivamente. Bien, empezando con el tema de la legalidad, eh, se puede abordar conceptualmente como el ordenamiento jurídico vigente. El principio de legalidad va acorde a en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes públicos están sometidos a las leyes y al derecho. También es un principio jurídico fundamental del Estado de Derecho, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad o arbitrio de personas particulares o mandatarios, como es lo que estamos viendo en nuestra realidad. Bien, acá tenemos un gráfico que aborda 4 aspectos fundamentales de la gobernabilidad, que son, en primer lugar, la legitimidad, la estabilidad social, jurídica, política, en sus múltiples ámbitos, este término de estabilidad, y la efectividad en términos de eficiencia y eficacia. Bien, ¿qué se entiende por gobernabilidad? Es el equilibrio dinámico entre el nivel de demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder de forma legítima, oportuna y eficaz. Entonces, en síntesis, es definir las políticas públicas, ¿no? Con ello se procura que se alcancen los objetivos tanto en términos de sostenibilidad financiera, reduciendo lo máximo posible el conflicto y buscando también lo que viene a ser la justicia social. El segundo término, que es la legitimidad, principio de aceptación de una autoridad determinada, es el término, la conceptualización adecuada de este término. En el derecho y las ciencias sociales, algo es legítimo cuando se da de manera justa, correcta, conforme a lo establecido y lo aceptado por la ciudadanía. En un sentido sociológico del poder también, el grado de la misma se sujeta a la adhesión emocional del colectivo frente a valores, principios, fines, bienes jurídicos, instituciones, derechos y deberes que se consideren fundamentales para ese colectivo. Ahí tenemos de dónde se ha tomado esta definición. Bien, existen 2 tipos de legitimidad. En primer lugar, la legitimidad formal, la cual designa el correcto proceder de los órganos estatales respecto a todos los procedimientos establecidos por el Poder Judicial y los distintos órganos que lo componen. Es una legitimidad en un sentido de legalidad. Bien, y el que también estamos abordando en esta oportunidad es la legitimidad material, que constituye el reconocimiento de los ciudadanos respecto de la ley o acción gubernamental en cuestión, como ya lo mencioné. Bien, en términos jurídicos, eh, está determinada por 3 condiciones. En primer lugar, la validez, que está determinada por la jurisdicción y competencia del órgano que emite la norma. En segundo lugar, la justicia, determinada por la aceptación mayoritaria de la ciudadanía. Y en tercer lugar, la condición de eficacia, determinada por el porcentaje de cumplimiento de la norma jurídica en cuestión. Acá podemos identificar algunas causas de la pérdida de legitimidad. En primer lugar, la ilegitimidad de origen, también la corrupción, la ineficiencia, el abandono de las reglas de juego y la demostración de incapacidad para el poder. Ya podemos ir identificando algunas causas que se puede evidenciar en nuestra realidad peruana.
Bien, el tema específico que nos aborda en esta oportunidad es la realidad actual en el Perú. Se sabe que como misión del Estado es procurar el bien común de sus habitantes. Ahora, el Estado peruano, de acuerdo a la Constitución, es uno e indivisible. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Hacemos hincapié en este concepto. Asimismo, la Constitución señala que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Acá tenemos las características del Estado peruano actual según la Constitución política. En primer lugar, la República Democrática, el Estado social, asimismo debería ser independiente, soberano y que plantea una administración descentralizada. Bien, acá tenemos un gráfico realizado por el politólogo Miguel Ángel Ibarra Trujillo de octubre del 2024. Se tiene que tenemos 6 presidentes en 6 años en Perú. Realmente preocupante, ¿no? Denota eh, que no se está teniendo una adecuada gobernabilidad, institucionalidad en nuestro país. Vendría a ser el escenario actual desde la perspectiva en la que he analizado: crisis política con desplazamiento de la democracia, fragmentación de los grupos políticos en el Congreso con predominancia de algunos que legislan con intereses personales y de grupos de poder, como lo vamos a ver a continuación. Asimismo, la lamentable inseguridad ciudadana en situación caótica que vivimos en la actualidad. También se puede evidenciar que existen acuerdos entre el gobierno y el Congreso, o gobierno central, el Ejecutivo. También, lamentablemente, se puede evidenciar debilitamiento del Poder Judicial por intereses subalternos de grupos políticos y económicos de espaldas a la ciudadanía, descontento mayoritario de la población, evidentemente, un resquebrajamiento de la gobernabilidad, un incremento de la corrupción y descrédito y rechazo internacional. Bien, acá tenemos un gráfico de los grupos parlamentarios por periodo anual de sesiones del 2021 al 2026. El 2021 se inició con 9 grupos parlamentarios, como se puede apreciar en el gráfico. Sin embargo, a la actualidad tenemos 17 grupos parlamentarios. ¿No es curioso realmente ello? Y entonces, lo que analizamos, lo que deducimos es que el fraccionamiento de los partidos post elecciones en múltiples grupos parlamentarios traiciona la voluntad popular y desvirtúa la legitimidad de la elección también. Disculpe. Asimismo, la situación alarmante del Perú, que viene a ser en este caso la inseguridad ciudadana. Acá tenemos un gráfico que señala desborde de extorsiones y homicidios con una policía precarizada. Y justamente, ¿no? La norma polémica que nos aborda también en esta oportunidad. Estas son 2 normas que generan controversias en materia de crimen organizado. La ley 32108, que modifica el Código Penal, el decreto legislativo 635, la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado, y la ley 27379, en la ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. Asimismo, la ley 32138, que modifica a la ley del crimen organizado. Esta ley 32108, que es la primera que apreciamos en la diapositiva, eh, esta ha sido aprobada a inicios del mes de agosto. Evita que la extorsión y otros delitos sean investigados, eh, junto con el delito de la organización criminal. Justamente se aprecia en esta ley 32108 que se exceptúa digamos, está inmersa en esta ley los crímenes o los delitos que tengan penas menores a los 6 años. Y justamente ahí se encuentra el delito de la extorsión, justamente ahí es donde entra la polémica al respecto. También se introducen trabas en la investigación fiscal y policial.
Acá vemos un gráfico de Transparencia Internacional, que es sobre el índice de percepción de la corrupción en el Perú. Tenemos que desde el 2012 al 2023, la puntuación del país la puntuación que se tiene en este caso es el nivel percibido de corrupción en el sector público, con una escala del 0 al 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 significa muy limpio, ¿no? En este caso vemos que está disminuyendo el índice. ¿Eso qué quiere decir? Que la percepción de corrupción en el Perú está llegando a niveles realmente alarmantes. Acá tenemos la juramentación de la nueva Junta Nacional de Justicia, también producto de un proceso sin transparencia. La opinión de Rosa María Palacios comentó, ¿no?, sobre la elección de la Junta Nacional de Justicia, que vamos a tener una Junta Nacional de Justicia a la medida de los intereses del Congreso. También acá tenemos sobre el tema de la desaprobación presidencial. Dina Boluarte y su 5% de aprobación la coloca como la presidenta del Perú con más baja aceptación de los últimos 44 años. Presidenta lidera la lista de los presidentes más impopulares por encima de investigados y sentenciados por corrupción. Asimismo, la PCM y el Congreso se mantienen en números rojos. Según la última encuesta de Datum para el diario El Comercio, solo el 5% de la población la apoya, marcando la cifra más baja registrada por un jefe de Estado en el Perú desde el año 80. Este histórico descenso refleja una crisis evidente de legitimidad y liderazgo en el gobierno. Asimismo, esta misma encuesta de Datum arroja una desaprobación de Dina Boluarte en un 92% y un rechazo al ministro del Interior en un 76%. Asimismo, el Congreso registra una desaprobación en alza. El 88% de la población descalifica su gestión y solo el 9% lo aprueba. También tenemos el ranking del mes de octubre de este año de CB Consultora, en el que se señala que Dina Boluarte es la presidenta menos popular de Sudamérica. Este sondeo, que es del mes de octubre, refleja el rechazo de los ciudadanos a la mandataria, ¿no?, quien es cuestionada por sus decisiones e investigaciones que existen en su contra. Esta consultora CB es internacional. Asimismo, acá se puede ver el índice, ¿no? Una percepción muy mala, dice que es el 51,5% de la población. En síntesis, un 73,8% tiene esa misma postura respecto a la presidenta del Perú. Bien, entonces, esto nos lleva a desembocar en lo siguiente, ¿no? Que hay una crisis de la legalidad y de la legitimidad en nuestro país, justamente por los acuerdos entre el gobierno y el Congreso que se evidencian o se materializan en el descontento y rechazo de la ciudadanía. Bien, algunos posibles ensayos este es un ensayo de posibles escenarios futuros en el Perú, ¿no? El primero podría ser que el Perú esté en poder de algunos grupos políticos y económicos con saqueo sistemático de sus recursos. En segundo lugar, un escenario optimista, que es la paz y el desarrollo con la recuperación de la democracia plena, con una auténtica gobernabilidad y gobernanza con equilibrio de poderes. Y el tercer posible escenario, trágico también, es la inestabilidad y crisis política agravada por conflictos sociales y también de materia ambiental. Tenemos acá unas reflexiones finales para culminar con mi participación el día de hoy. El Perú es más grande que sus problemas, evidentemente esperamos, tenemos la esperanza, como ahí se señala, de que las cosas realmente mejoren por el bien colectivo, ¿no? La situación actual es alarmante en tanto en el ámbito social, político, y ello realmente debería cambiar y debería mejorar, ¿no? Desde este espacio académico, eh,
exhortamos, ¿no?, a las autoridades que realmente tomen conciencia de sus acciones, de sus decisiones, y que vayamos todos en pos del bien social, del bienestar social en nuestro país, ¿no?, que es lo que realmente nos debería preocupar. Muchas gracias. Gracias, doctor Nilton Mariño, por su exposición. De este modo damos por concluido la jornada internacional que hemos organizado conjuntamente con INLADES para esclarecer, aportar ideas, propuestas que los diferentes expositores nacionales e internacionales han tenido a bien presentar en estas 3 fechas de la jornada internacional que ha durado hasta hoy. Muchas gracias y buenas tardes con todas y con todos. Ya nos podemos desconectar.